Bien, 7 de la mañana con 50 minutos. Muy buenos días, queridos amigos televidentes, a todos quienes a este momento se unen a la señal de TV Oro, Canal 2, el primer canal guabeño. Como lo habíamos indicado, ya está con nosotros la psicóloga clínica Claudia Quevedo, a quien le vamos a saludar. Un momento. ¿Cómo le va, Claudia, amigo? un gusto tenerle con nosotros nuevamente. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Justamente queremos abordar un tema tan importante, pero que a veces es tan desestimado por los padres de familia, que es el bullying. Hace poco estuvimos transmitiendo una información que venía de Guayaquil, de una niña de apenas 12 años de edad. La niña se suicidó, pero dejó una carta. Se suicidaba porque los niños, los compañeros de clase, otros niñitos, le hacían bullying, se le burlaban, le ponían sobrenombres, la trataban mal. Y la niña se suicidó por eso. El bullying de a poco llega a convertirse en un enemigo realmente grave que pone en peligro la vida de nuestros niños. Y ojo, a veces los padres no lo saben, a veces no lo sabe el profesor o quiere ignorarlo. Y entonces, bueno, esto es grave. ¿Quién mejor que usted para que nos explique? Primero, doctora, ¿qué es el bullying? Muy buenos días, mi gente guabeña, muy buenos días, Danielito, gracias nuevamente por la invitación. Realmente está mal formulado, muchas veces la gente piensa que cualquier niño que golpea o que cualquier adolescente que es maltratado dentro de las aulas de clase ya es un bullying. Y los DECES están realmente con muchos casos de que no son realmente bullying. ¿Cómo podemos diferenciar entre un bullying y una pelea entre compañeritos nada más, una broma? Podemos hacerlo simplemente porque el bullying es una acción repetitiva de manera tanto física como psicológica en la parte de una sola persona. O sea, ¿sí? Repetitivo, tanto puede ser en golpes o en agresiones físicas o en cuestiones verbales. Cuestiones verbales, ¿sí? Yeah. Pongamos un ejemplo, un niño que constantemente llega a clase, los compañeritos, 2 que 3 compañeros, porque siempre van acompañados, empiezan a hacerle bullying, que sí, que eres inútil, que no sirves para nada, que ya llegó el burro de la clase, y palabras van, palabras vienen, pero esto sigue siendo constante durante todo el día. Sale el profesor de clase, entra otro profesor, en ese lapso de cambio de profesores se siguen dando este atosigamiento. Entonces ya el niño o el adolescente están sin control, porque no pueden tener un receso tranquilos. La mayor parte de los compañeritos tampoco le permiten disfrutar del receso, le quitan su comida, le maltratan en los juegos. Entonces él ya no se encuentra, como quien dice, respaldado o cuidado por el docente y mucho menos por sus compañeros. Ahora, ¿cómo toma eso el niño? Alguien que le pasa esto desde su mundo, que es un niñito, un bebé. ¿Cómo toma qué tanto le afecta esta situación? Bueno, recordemos que muchas veces los padres tenemos esa carencia afectiva dentro de casa, Danielito, ¿sí? Y entonces la falta de comunicación dentro de casa hace que este niño no pueda tener la comunicación asertiva con el padre para decirle lo que está pasando. Muchas de las veces, y una de las primeras causas por qué el niño no habla, es que porque muchas veces el niño que es bulliado, muchas veces es porque tiene el compañerito que es menor de edad a él o de menor estatura. Entonces esto le crea como un conflicto, dice como un niño tan pequeño, más pequeño que yo, me maltrata tanto física y verbalmente, ¿sí? Esta es una de las causas que por la vergüenza, porque no me van a creer que este niño más pequeño me está maltratando, ¿sí? Entonces siente esa vergüenza, siente ese temor de contar, de manifestar de lo que está pasando y se queda callado. Otra de las causas es que los padres en casa no están teniendo la comunicación asertiva para llegar qué es lo que está ocurriendo con este niño. Sí, muchas veces ya empieza a tener partes comienza a somatizar estos síntomas, tiene dolores de cabeza constantes, le duele la barriga, ya no quiere ir a la escuela. En las noches tiene pesadillas recurrentes, ya viene un trastorno de un sueño, ya no descansa el niño o el adolescente de manera normal. Y esto afectará su correcto análisis mental. Exacto, por eso la primera de los factores dentro de los niños que están siendo bulliados es el bajo rendimiento académico.
porque no tienen la concentración dentro del aula, no tienen la concentración en casa porque están recordando, mientras estoy haciendo el deber, recuerda las agresiones físicas o verbales que me decía mi compañero, entonces tampoco me puedo concentrar en casa, tampoco me concentro en clase, por ende van a bajar las calificaciones. Entonces los papitos, la recomendación es darse cuenta qué tipo de situaciones están pasando sus hijos en las escuelas, en los colegios, porque es fácil darse cuenta de que su hijo era divertido, tenía buen apetito en casa y de pronto lo ve con un aspecto de negatividad, no quiere comer, está encerrado en su cuarto, en su mundo, entonces ha bajado enormemente de sus calificaciones escolares. Eso también es un llamado de atención, o sea, porque la mayor... Los padres deben estar entonces muy atentos a, no solamente si sus hijos vienen golpeados de la escuela o del centro educativo, sino verle el comportamiento, si algo ha variado su actitud, su forma de actuar. Exacto, o sea, nunca las personas dicen, no, es que no es bullying porque mi hijo no tiene golpes, no tiene ninguna, pero ¿qué sucede si no es solamente por manera violenta física, sino también verbal, de las cosas que les están diciendo constantemente? El atosigamiento es constante, de que eres un tonto, eres un inútil, no sirves para nada, él quiere hablar... Si es de color, negro, tal... Si es de color, eres negro, si tienes cachetitos, que eres un cachetón, que eres un patucho, eres gordo, no, o sea, o eres demasiado flaco. La discriminación tanto en la manera física como también en la manera racial, pues no, en este caso sí que es una persona que tiene problemas problemas de la piel, que son muy blanquitos, también tienen este tipo de acciones. Ahora, doctora, esto nos preocupó porque vimos recientemente esa información en todo el país, la información que salió en medios nacionales de la niña de 12 años que se suicida, dejando la carta: me suicido porque mis compañeritos de clase, ¿quiénes eran los compañeros? Otros niños de 12 años, 10, se le burlaban y le ponían sobrenombres. Entonces, ¿puede llevar el bullying extremado a un niño al suicidio también? Sí, Danielito, lamentablemente sí lo puede llevar, es una de las causas, pero no es simplemente el atosigamiento de los compañeros y el bullying, sino tampoco sienten la protección ni tampoco la comunicación dentro de casa. También se ha quebrantado esta comunicación, también no hay esa parte afectiva dentro de casa que hace que este niño o esa niña o el adolescente se sienta solo en este problema. Se sienta que no tiene un acompañante, que no pueda hablar con nadie en lo que le está ocurriendo. Ya, entonces seguramente los padres de esta niña también fallaron un poco. Ahora, aquí tienen un papel importante en esta historia del bullying. Tienen un papel importantísimo y la gran responsabilidad los docentes, que son quienes deben estar encargados del cuidado y la protección de los niños durante toda la jornada de clases. Lamentablemente yo recibí una denuncia hace pocos días de una escuela que no voy a dar el nombre, pero que no crean que me he olvidado, la tengo aquí entre ceja y ceja. El caso de una niña que venía recibiendo bullying desde hace mucho tiempo, negra, tal, que esto, por el color de la piel, que por los dientecitos, burlándosele, ¿no? Pero la madre lloró contándonos lo que ocurría, ¿no? Y que los profesores decían, estás exagerando, son cosas de niños, no te pongas mal, pero la niña está que ya no quiere ir a clases, pasa llorando, ¿no? Entonces tuvimos que tomar la decisión de llamar a esa profesora desde aquí del canal. Mira, esto está pasando con ustedes, ¿me puede atender o no? Si está en su derecho, si no quiere, pero si no es así, tendremos como canal que tomar las acciones pertinentes, porque usted no puede seguir de profesora porque es negligente y irresponsable. Bueno, luego me llamaron que ya arregló el asunto, actuado lo que no quería hacer en mucho tiempo. Pero mi pregunta, esto lo hizo por presión, porque yo la llamé como director del canal. ¿Qué estará pasando con los otros niños que no tienen padrino, entre comillas, ¿no? ¿Qué clase de maestros tenemos? ¿Qué dice la ley al respecto? ¿O qué normativas hay para que los profesores también se ubiquen y acepten su responsabilidad de proteger a los niños víctimas de bullying? Bueno, es lamentable poner en un término de satanizar un docente, porque realmente muchas veces la cantidad de alumnos que tienen en el aula hace ese tipo de situaciones de que se les desenfrenadamente se vayan
casos que muy aislados. Sin embargo, el papel del docente sí es también de cuidador dentro de las aulas. Es la segunda familia que tiene el niño dentro de clase, ¿sí? Porque también pasan horas dentro de clases, entonces es significativa su manera de orientar en esta parte. Sí es un llamado de atención porque muchas veces recordemos también que podremos saber mucho de matemáticas, de lengua, de inglés, pero si no tenemos las herramientas para llegar a nuestros alumnos de la parte humana, más que profesional, humana, de poderles llenar de un consejo, de poderles dar la mano a quienes están siendo violentados, es parte de humanidad más que de profesión. Entonces, el llamado de atención es con los profesores, es saber hasta qué parte el niño está jugando y hasta qué parte ya se pasa del juego y ya está siendo violentado. Y dejar de excusarnos de que son niños y que ya la situación es que se pelean y se llevan, no lo es. Lamentablemente, cuando un niño está siendo bulleado, un adolescente está siendo bulleado, por lo general, otra de las características es que se aísla del grupo. Se aísla del grupo tanto en la manera de las clases, no quiere formar parte de ningún grupo de clases, no quiere pasar tiempo en el receso, se esconde. Entonces ya observo que es esa parte de ese niño o de ese adolescente está ocurriendo algo. Y como docente tengo la oportunidad de hablar con él, de sentarme a escucharlo, porque muchas veces nos sentamos a criticarlo, a juzgarlo, pero nunca a escucharlo. Y eso también va a recomendación para los padres. Muchas veces decimos en casa, empieza el niño a hablar, a manifestar esta situación, ¿y qué le dice el padre? Pero tú no te dejes, dale también duro. Si te está pegando, pégale. Dale más duro. No es la solución. O sea, ¿cuál es la solución, Claudia? ¿Qué debe hacer el padre en este caso? Poder tener una escucha activa con el niño, saber qué es lo que le está ocurriendo. Y si ya él ha visto, ya ha manifestado con el docente, como usted mencionaba, y este docente no está haciendo nada, entonces tomar cartas en el asunto, llegar hasta donde el docente, los departamentos del DESE también están en disposición en las escuelas y en los colegios, hablar con el psicólogo correspondiente, hablar con la autoridad, para que se lleve a cabo un diálogo entre padres, tanto del niño que está siendo bulleado, como el niño que está siendo el acosador. ¿Sí? Interesante, por ahí se comienza. Se empieza ya a tomar asunto. Tal vez sea necesario a veces que el niño reciba algo de terapias psicológicas. Claro que sí. Cuando ya usted ve que su hijo ha dejado de comer, que su hijo le cuenta de que tiene pesadillas constantes, ya empieza a orinarse en la cama, ha dejado de dormir, entonces todos estos síntomas ya no solamente los podemos manejar desde casa, porque no tenemos las herramientas, no sabemos las técnicas de comunicación que debemos llegar. Y es lamentable porque aquí en la investigación que estaba realizando para la entrevista, en el 2014 Danielito en la Universidad de Harvard hace una investigación con las personas que ya fueron bulleados hace más de 50 años. Quiere decir que estas personas con la edad de 40, 50 años aún tienen cicatrices de este tipo de acción violenta que tuvieron en su infancia en las escuelas. Personas, hombres, más allá de tener enfermedades psicosomáticas como diabetes, trastornos del sueño, depresión, son personas que tienden a tener más enfermedades de estas por este tipo de violencias. Entonces no hay que subestimar esto. Entonces ahí está la situación, psicóloga, querida Claudia. Si alguien en la casa está viendo que su hijo actúa raro y no quiere ir a la escuela y presenta los síntomas que ha dicho la psicóloga, tome acción. Hable bien, primero darle cariño y tal vez buscar ayuda psicológica de un profesional para que logre desbloquear esta forma de pensar negativa que tiene el niño producto de lo que ha ocurrido. Porque ya en el niño bulliado ya existe este rencor, este resentimiento y se ha creído de alguna manera todo ese tipo de acoso que ha escuchado dentro de sus aulas y mucho más si que dentro de casa uno de los padres ha reafirmado eso de que sí, tú eres tonto, por eso te maltratan afuera. Entonces también como que le da fuerza a eso, o sea, me permito porque mi papá también me lo dice y allá también me lo están diciendo, entonces me merezco que me digan que soy un tonto. Y él vive convencido de que es un tonto. Vive convencido de que es un tonto. Cuando entonces, más tonto es el padre que le dice tonto a su hijo, ¿no? Así es, entonces hay que hacer un poquito congruente entre las acciones
que tenemos frecuentemente, porque recuerde que un hijo nunca aprende de las palabras que nosotros emitimos, sino el mensaje le llega más a él con nuestras acciones. Entre nuestro diario vivir, la parte más sencilla, cómo nosotros nos comportamos con el vecino, con la vecina, él va a aprender mucho más de esas acciones que de nuestras palabras. Perfecto. Muchísimas gracias, psicóloga, gracias por esta importante explicación que seguramente pondrá en acción a muchos papitos y mamitas de nuestro cantón para cuidar mejor de sus hijos y tal vez tengan que hacer cambios, ojo, dedicar más tiempo a los niños y levantarles la autoestima con palabras de cariño, ¿no? Una de mis pacientes, yo le preguntaba a Danielito cuándo fue la última vez que usted le abrazó a su hijo. Tiene 16 años y tiene muchos problemas con el adolescente. Me dice, la última vez fue en el enero pasado, del año pasado, porque fue su cumpleaños. O sea, un abrazo por cada cumpleaños. Entonces ahí están los problemas que muchas veces la gente piensa que él ya sabe que me quiere. Y a los niños hay que abrazarlos 10 veces al día, 10 veces al día, las veces que sean necesarias, así es. Imagínense, interesante. Y si quieren más información, más ayuda al respecto, visiten a la doctora Claudia Quevedo en su oficina aquí en el centro de la ciudad. Muchas gracias, mi querida Claudia, y excelente explicación. Vamos a una pausa, amigos, y enseguida regresamos con más información.